Hola campeones y campeonas del tercer grado, bienvenidos al desarrollo de la actividad Aprendo sobre mi animal amenazado favorito, parte 1, correspondiente campeones a la semana 10. Muy bien, entonces nos vamos directo al desarrollo de la actividad. Atentos. Hola, ¿ya conoces qué animales de nuestro país están amenazados con desaparecer? ¿Qué información deberías conocer sobre los animales para compartirla con otras personas? Para dar respuesta a estas preguntas, te invito a desarrollar esta actividad en la que tendrás la oportunidad de investigar sobre un animal de nuestro país que está en peligro de desaparecer. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Nuestra meta. Hoy leerás información sobre un animal de nuestro país que se encuentra amenazado con desaparecer. A partir de la lectura, reflexionarás sobre la forma en que los seres humanos ponen en peligro a los animales y las acciones que deben tomarse para protegerlos. Vamos, tú puedes. Para esto, primero tenemos que recordar que un texto descriptivo ofrece información sobre las características de una persona, un animal, un objeto o un espacio. Muy bien, cuando leamos campeones vamos a tener que resolver actividades en el proceso antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. A ver, vayamos entonces al primer proceso, antes de la lectura. Ubica la ficha, leemos información sobre el venado andino que se encuentra en la sección recursos de esta plataforma. Primero, observa el título, las imágenes y la organización del texto El venado andino, que se presenta en la actividad 3 de la ficha. Luego, desarrolla las actividades 1 y 2. Muy bien, campeones, entonces para agilizar nuestro trabajito, la ficha ya está aquí. Ficha 1, leemos información sobre el venado andino. Vayamos entonces a la actividad 3. Aquí está, en la actividad 3 podemos observar ya el texto. Observemos, ¿cuál es el título? El venado andino, ¿cierto? Ahora también miremos las imágenes, campeones. Tenemos dos. La primera corresponde a la imagen del venado andino y la segunda al hábitat del venado andino. Pero observemos cómo está el hábitat del venado andino, chicos. Atentos ahí. Ahora, ¿cómo está organizado? Nuestro texto está organizado en párrafos. Observen un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos y 5 párrafos. Muy bien, entonces observado esto, chicos, volvamos a la actividad 1 y 2 de la ficha. Leemos información sobre el venado andino. A ver, leamos qué nos dice este campeón. Atentos. Hola, como ya has leído durante la semana pasada, muchos animales de nuestro país se encuentran amenazados. ¿Qué podemos hacer para protegerlos? En esta actividad tendrás la oportunidad de conocer información sobre uno de los animales de nuestro país que está amenazado. Muy bien, campeones, entonces trabajemos la actividad 1 y la actividad 2. Leamos la actividad 1. Antes de leer el texto de la siguiente página, lee el título. ¿Cuál es el título? El venado andino. Muy bien. Y observa atentamente las imágenes que acompañan la información. Ya hemos observado, amores, estas imágenes, ¿cierto? ¿Qué imágenes eran? La imagen que corresponde al venado andino y la otra que corresponde a su hábitat. Muy bien, nos dice, luego responde las dos primeras columnas del siguiente cuadro. Muy bien, aquí tenemos, chicos, el cuadro. Las dos primeras columnas son, la primera columna corresponde a lo que sabemos del venado andino. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a escribir toda la información que conozco sobre el venado andino. La segunda columna, que es esta, nos dice, ¿qué me gustaría saber? A mí. Entonces aquí vamos a escribir todo lo que queremos saber del venado andino. Y esta columna, Miss, ¿qué pasa con esta? Esta, campeones, va a quedarse sin resolver. Esta la vamos a trabajar al finalizar la lectura. Muy bien, campeones, entonces vayamos a la actividad 2. Nos pregunta, ¿para qué leerás el texto de la siguiente página? Muy bien, campeones. ¿Ustedes para qué creen que vamos a leer, chicos? El texto El venado andino. Muy bien, responderé, leeré el texto El venado andino ¿para qué? Para conocer información sobre el venado andino. Campeones, no olviden que siempre tenemos que iniciar con letra mayúscula. Y al finalizar mi escrito, ¿qué coloco? El punto, ¿cierto? Muy bien, campeones, entonces estamos recordando lo que ya se trabajó. A ver, te dice, recuerda que el propósito de la lectura es obtener información sobre un animal amenazado de nuestro país.
Fíjate que el texto está organizado en 5 párrafos. A ver, ¿será cierto eso? Vayamos, campeones. Así es cierto. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo y quinto párrafo. Excelente. Entonces, chicos, trabajemos las actividades que se encuentran en el proceso durante la lectura. Dice, realiza una primera lectura del texto El venado andino. Miss, ¿dónde está el texto? En nuestra ficha. Ya está aquí, yo lo he traído, ¿de campeones? Dice 3. Lee el texto atentamente en silencio y sin interrupciones. Muy bien, campeones, entonces lo que vamos a hacer primero es darle una lectura silenciosa al texto El venado andino. Muy bien, continuemos. El texto que vas a leer está organizado en párrafos. Numéralos, excelente, pero para esto tenemos que recordar, amores, que un párrafo está formado por un conjunto de oraciones que tratan de un mismo tema. ¿Qué tema es en esta situación, campeones? El venado andino, ¿cierto? Excelente, campeones. Entonces vayamos. ¿Cuántos párrafos tiene nuestro texto? Observen, el primer párrafo empieza en la palabrita el y termina en la palabra Argentina. Entonces aquí yo tengo el segundo párrafo, ¿verdad? Inicia con la palabra el y está terminando en la palabra hábitat. Vayamos al tercer párrafo, campeones. Observemos que inicia en la palabra es y termina en la palabrita peligro. Muy bien, aquí tenemos entonces el tercer párrafo. Nos vamos al cuarto párrafo. También, miren, campeones, vamos a ver que está iniciando con la palabrita es y está terminando en la palabrita sequía. Muy bien, ¿esto a qué párrafo corresponde? Al cuarto párrafo. Finalmente, campeones, tenemos aquí al quinto párrafo que está iniciando con la palabra la y está terminando en la palabra protección, ¿cierto? Excelente, amores. Entonces, muy bien, ya hemos enumerado los párrafos de nuestro texto El venado andino. Sigamos la lectura, campeones, de las actividades. Nos dice, en una segunda lectura, hazlo párrafo por párrafo. Luego, en el primer párrafo, ubica los lugares donde habita el venado. Muy bien, entonces en el primer párrafo, campeones, vamos a encontrar información sobre dónde vive el venado. Continuemos, nos dice en el segundo párrafo las características físicas. Muy bien, observen. En el tercer párrafo encontraremos información sobre su comportamiento, en el cuarto párrafo sobre su alimentación y en el quinto párrafo las principales amenazas para este animal. Excelente, campeones. A ver, dice, detente un momento en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer todo el párrafo y trata de entenderlo. Por ejemplo, si desconoces el significado de herbívoro, relee las palabras que están antes y después, así te darás cuenta de que esta palabra significa que se alimenta principalmente de plantas. Excelente, campeones. Entonces, ahora nos vamos a las actividades propuestas en el proceso después de la lectura. A ver, nos dice, desarrolla las actividades 4, 5, 6 y 7 que te propone la ficha. Para ello, toma el tiempo que necesites. Muy bien, entonces vayamos, campeones, a la actividad 4. Dice, realiza una segunda lectura del texto. Luego, complete el siguiente organizador. Observen, chicos, este es el organizador, ¿cierto? Aquí nos pregunta dónde vive, qué características tiene, cómo es su comportamiento, de qué se alimenta y por qué está en peligro de desaparecer. Eso recordemos que está en cada una, ¿cierto? Cada uno de los párrafos de nuestro texto, el venado andino. Entonces, vayamos, amores. Aquí he sacado el texto, ¿ve? Observen. Entonces, vamos a reconocer, aquí tenemos el primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto y quinto párrafo, ¿cierto? Muy bien. En el primer párrafo, campeones, nos decían que vamos a encontrar información sobre los lugares donde habita el venado, es decir, dónde vive el venado. A ver, leamos, dice, el venado andino es conocido también como taruca o ciervo andino. Habita en bosques de montaña, praderas, matorrales y zonas rocosas de la cordillera de los Andes, del Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Muy bien, entonces, campeones, aquí tenemos esa información. ¿Ve? Observan. ¿Dónde vive? En los bosques de montañas. ¿De dónde? De la cordillera de los Andes. ¿De dónde? De Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Excelente, nos vamos entonces al segundo párrafo.
En el segundo párrafo, amores, encontramos información sobre la característica física del venado, ¿cierto? A ver, leamos. El venado andino es de tamaño mediano, mide menos de 1 metro de altura y tiene un peso de 45 a 65 kilogramos. Muy bien, las hembras son de menor tamaño que los machos. Su cuerpo es de color marrón o gris amarillento, lo que le permite camuflarse entre la vegetación seca de su hábitat. Miren, ¿ah? Tercer párrafo, vamos a encontrar información sobre el comportamiento de este mamífero. Nos dice, es un mamífero tímido y arisco. Vive lejos de las poblaciones y no duda en emprender la huida ante la presencia humana o alguna señal de peligro. Muy bien, cuarto párrafo. En el cuarto párrafo, chicos, vamos a encontrar información sobre lo que come el animalito. Dice, es estrictamente herbívoro. Su dieta incluye pastos y follaje de arbustos típicos de la zona, aunque también se introduce en los cultivos de alfalfa, cebada y papa, especialmente en épocas de mayor sequía. Muy bien, campeones. Quinto párrafo. Dice, amenazas del venado. La principal amenaza para este tímido animal es el ser humano, con la caza ilegal para la comercialización de su carne y cuero. Nos dice, también amenazan su supervivencia la pérdida de su hábitat, la competencia con llamas y alpacas por alimento y nos dice también que por el ataque de perros domésticos. Por ello, pronto el venado andino podría desaparecer. Ayudemos en su protección. Muy bien, campeones, como ustedes han observado, ya hemos identificado informaciones en cada uno de los párrafos. Entonces, ahora, ¿qué me toca hacer? Pues, campeones, vamos a hacer uso de nuestro trabajito que hemos hecho, pues, resaltando la información y completar nuestro organizador gráfico. ¿Dónde vive? Recordemos, ¿dónde vive, campeones? En los bosques de montañas de los Andes, ¿cierto? De la cordillera de los Andes del Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Entonces, ¿qué pongo? Vive en la cordillera de los Andes del Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿cierto? Muy bien, entonces nos dice, ¿qué características tiene? Ah, mis, eso está en el segundo párrafo. Así es, campeones. Volvamos entonces al segundo párrafo. ¿Qué nos dice? Que es de tamaño mediano, mide menos de 1 metro de altura y pesa de 45 a 65 kilómetros. Aquí tenemos, ¿ve? Entonces ponemos que mide menos de 1 metro de altura, pesa de 45 a 65 kilogramos. Nos decía también que es de color marrón o gris amarillento y también una información más, que las hembras son de menor tamaño que los machos. Nos dice, ¿cómo es tu comportamiento? Ah, muy bien, esta información está en el tercer párrafo, ¿verdad? Que nos decía que es tímido y arisco. Muy bien, ¿de qué se alimenta? Recordemos, nos dice que se alimenta de pastos y follaje de arbustos típicos de la zona. Pero, ¿qué pasa cuando hay sequía? Nos dice que también se alimenta en esas ocasiones de alfalfa, cebada y papa, ¿cierto? Ahora, nos dice, ¿por qué está en peligro de desaparecer? Ah, muy bien, campeones. Acá recordemos que la principal amenaza para este animal es el ser humano. ¿Cómo así? Con la caza ilegal para la comercialización de su carne y cuero, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos una actividad. Dice, también amenazan su supervivencia la pérdida de hábitat, la competencia que tiene con llamas y alpacas por alimento y el ataque de perros domésticos. Muy bien, campeones, entonces de esa forma van a trabajar y van a completar el organizador gráfico que se les está presentando. A ver, nos dice, recuerda, el comportamiento se refiere a la forma como se relaciona con su hábitat y otros animales. Ah, detente ahí. Esto lo hemos trabajado la semana anterior, ¿verdad? Claro que sí. A ver, nos dice número 5. Lee las preguntas y registra tus respuestas en el cuaderno o las hojas que estás usando para esta actividad. Vamos, chicos, leamos la pregunta A. Nos dice, ¿qué significa el venado andino es tímido y arisco? Ah, campeones, ¿qué voy a hacer? En este espacio que les he colocado en la practiquita, entonces responderemos, el venado andino es tímido y arisco, ¿significa qué? A ver, amores, ¿qué significa, campeones? Si aún no estamos siendo capaces de completar esta preguntita, entonces, ¿qué hago? Vuelvo a la lectura, amores, y ubico esa información. ¿Ya, campeones? Entonces nos dice, ve,
Observa las siguientes imágenes. Aquí están las imágenes. Así es. Estas imágenes, ¿dónde lo hemos visto? En el texto, ¿cierto? Muy bien, campeones. Nos dice, ¿para qué se habrán colocado en el texto? ¿Para qué creen que han colocado, amores, estas imágenes en el texto del venado andino? Para brindarnos mayor información, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre el venado andino. Muy bien, chicos, nos dice, recuerda, para comprender alguna parte del texto que no entiendas, relee las veces que sean necesarias. Excelente, campeones. Actividad 6. ¿Qué significa que el venado andino ayuda a devolver nutrientes a los suelos? Esa partecita no lo leí. Chicos, ¿saben dónde está esto? Está aquí, de amores, en dato curioso. Leamos qué nos dice dato curioso. Dice, el venado andino siempre defeca en un mismo lugar. Al hacerlo, ayuda a devolver nutrientes a los suelos. Miren, campeones, entonces aquí tienen la información necesaria para poder responder la preguntita número 6. No olviden, por favor, iniciar con letra inicial mayúscula y al finalizar tu escrito debes de colocar el punto final. Te dice 7. Lee lo que dice Daniel. A ver, leamos lo que nos dice nuestro amigo Daniel. Dice, para proteger al venado andino y otros animales amenazados, pediré a mis familiares, amigas y amigos que eviten comprar su carne y sus pieles y que no permitan la caza de ningún tipo. Muy bien, campeones. ¿Recuerdan que era el compromiso que hemos hecho la semana pasada? Sí, ¿verdad? A ver, nos dice, ¿estás de acuerdo con Daniel? ¿Por qué? Chicos, en mi caso, estoy de acuerdo. Entonces pongo, sí, estoy de acuerdo con Daniel porque empiezo a sustentar. Amores, no olviden que debemos colocar la coma y este por qué en respuesta vamos a hacerlo juntos, ¿cierto? ¿Por qué? Se escribe junto. Vamos, estamos recordando lo que ya se ha hecho. Dice, luego reflexiona sobre la información que obtuviste de la lectura y desarrolla la actividad 8. Muy bien, aquí tenemos la actividad 8 de la ficha de campeones. Nos dice, confrontación de lo aprendido con mis saberes previos. Recordemos, este cuadro ya lo hemos visto antes, ¿cierto? En el proceso antes de la lectura. A ver, veamos qué nos dice. Reflexiona sobre tus saberes iniciales. Los saberes previos, lo que tú sabías, ¿cierto? En relación con la nueva información acerca del venado andino y completa la última columna del siguiente cuadro, pues ya llenaste las primeras al inicio de esta actividad, ¿cierto? Muy bien, campeones, así es. Ahora, chicos, ya nosotros tenemos mayor conocimiento sobre el venado andino. ¿Qué voy a hacer en esta columna? Voy a escribir todo lo que aprendí sobre el venado andino. Muy bien, campeones, vamos, inicien. A ver, nos dice, dialoga y responde con tus familiares sobre la información que encontraste al leer el texto. ¿De qué trata, campeones? ¿De qué trató el texto? Sobre el venado andino, ¿cierto? Muy bien, campeones, sobre las características del venado andino. Siguiente pregunta. ¿Para qué habrá sido escrito? Amores, ¿cuál habrá sido el propósito de este texto? A ver, escribamos ahí nuestra respuesta. Te dice, a partir de la información del texto leído, reflexiona con tu familia en función de lo siguiente. Muy bien, campeones, yo he colocado aquí la pregunta, la actividad número 9 de la ficha. Leamos qué nos dice. Comparte con tus familiares la información sobre el venado andino que lograste conocer, su hábitat o lugares donde vive, características físicas, comportamiento y alimentación, así como por qué está en peligro de desaparecer. A continuación, pregúntales lo siguiente. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarles a nuestros familiares las siguientes preguntitas. Dice, ¿el daño que está ocasionando el ser humano a este animal, cómo afecta al ambiente y al hábitat de otros animales? Campeones, recuerden que esta preguntita se parece a la que ya hemos trabajado en las clases anteriores, ¿cierto? Entonces respondamos. No se olviden de utilizar la letra inicial mayúscula y al finalizar tu escrito, ¿qué colocamos? El punto, ¿cierto? Muy bien, campeones. Siguiente pregunta. ¿Qué acciones se deben poner en práctica para ayudar en la conservación de los animales amenazados del Perú? Campeones, ¿qué debemos hacer para evitar que estos animalitos se vean amenazados de desaparecer, ¿cierto? Muy bien, también ya hemos conversado de esto, así es que esta preguntita se nos va a hacer sencilla. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué acciones se deberían realizar para proteger al venado andino y otros animales amenazados de nuestro país
Escribe 3 acciones. ¿Qué debemos hacer, amores, para evitar esto? Volvamos acá. ¿Por qué está en peligro de desaparecer? ¿Qué hacemos para evitar, chicos, estas actividades? Vamos, entonces, respondamos la pregunta, corazones. A ver, si vamos, dice, en tu cuaderno o en una hoja reuso, escribe la información que lograste obtener al investigar sobre el venado andino. Coteja tus respuestas con tu plan de investigación. Campeones, recuerden que esto ya lo tenemos. A ver, dice, ahora ya puedes elegir al animal amenazado sobre el que te volverás experta o experto. Para ello, revisa la galería de algunos animales amenazados del Perú y elige el animal que más te interese o te llame la atención. Muy bien, campeones, miren, aquí tenemos, ¿ven? La ficha, ya lo he traído. Ficha, galería de algunos animales amenazados del Perú. A ver, leamos qué nos dice. Hola, te presentamos una galería de imágenes de algunos animales amenazados de nuestro país. Elige uno de ellos para investigar y volverte experta o experto. Luego, en la actividad del día siguiente, podrás encontrar información sobre el animal elegido en la sección Recursos de esta plataforma. Pero si cuentas con el apoyo de un familiar para buscar más información, puedes elegir algún otro animal amenazado del Perú que no se encuentre en esta galería. Observemos qué animales se encuentran en esta galería, campeones. A ver, aquí observamos al mono choro, aquí el gallito de las rocas, el suri o avestruz andino, el guanaco, la taricaya y la lechucita bigotona, ¿cierto? Muy bien, campeones, entonces en la galería tenemos 6 animalitos que podemos elegir. Entonces, campeones, con esto hemos culminado la actividad del día de hoy. Hasta mañana, campeones, que Dios los cuide.